El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Tensa sesión en el Senado. Gobierno ataca a la JEP y partidos de oposición la defienden. Se dilata votación. Se dicta la condena más alta por caso Odebrecht. 11 años para José Elías Melo. Acusan a novio de ciudadana chilena de haberla asesinado. Avanza audiencia en Bucaramanga. Líderes denuncian ante embajadas asesinato de defensores de derechos humanos. Corte Constitucional pide investigar supuestas chuzadas a magistrados. Capturan al general Santoyo al llegar deportado a Bogotá. Alerta mundial por resistencia a fármacos. Papa pide no chismosear. En minutos nos conectamos desde la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en Bogotá, uno de los puntos donde se celebra el Día Internacional de la Danza, una fecha que deja ver la riqueza de las culturas alrededor del mundo. No me fallen, que hoy bailamos. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Por fin, la Corte Suprema de Justicia logró elegir presidente. 2. Un expresidente de la ANI citado como testigo en el caso Odebrecht. 3. La Corte Constitucional denuncia presiones, pero dicen los magistrados que nada los amilana y que seguirán cumpliendo su deber. 1, 2 y 3 al final de la emisión. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. A esta hora, en un candente debate, el Senado de la República discute las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Recusaciones de última hora han pospuesto la votación. En el Congreso está Gerardo Aristizábal. Gerardo, buenas noches. Detalles de la sesión que se realiza en el Capitolio. Hola, buenas noches. Pues una sesión bastante convulsionada. A esta hora tiene la palabra el senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, quien en tono duro siempre fustiga a la Justicia Especial para la Paz, que manifiesta él que se abrió un boquete que favorece a los narcotraficantes, que es el mismo argumento que ha defendido en las últimas semanas el gobierno nacional. Pero hoy la sesión fue dilatada por un as bajo la manga que sacó el gobierno nacional a través del Centro Democrático. Recusación de 2 senadores, Iván Cepeda y Roy Barreras. Como pocas veces se ha visto desde cuando asumió el poder, el gobierno del presidente Duque desplegó toda una ofensiva para intentar convencer a senadores, sobre todo liberales y de cambio radical, para que acepten las objeciones presidenciales a la ley que reglamenta la JEP. En el Senado hicieron presencia las ministras del Interior y de Justicia, el canciller, el comisionado de Paz y los consejeros presidenciales de Política y de Derechos Humanos. El gobierno y el Centro Democrático sacaron un as bajo la manga para ganar tiempo. Los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras fueron recusados. Señores senadores, con la recusación estoy haciendo uso más que de un derecho, de una obligación que tengo, de presentarla porque me enteré de una circunstancia que en mi criterio y de algunos abogados, yo no lo soy, hay un impedimento, aquí hay un impedimento. Y que íbamos a adelantar un debate democrático. ¿Qué miedo le tiene usted, doctor Macías, al debate argumentado, que es un fundamento de la democracia moderna? Y acude a un mecanismo mentiroso y además de eso extravagante, señor presidente, porque lo que dice en el escrito de la recusación es absolutamente inverosímil. El senador Cepeda puede decir lo que quiera de las objeciones, está en todo su derecho, pero teniendo una esposa que trabaja en la jurisdicción, me parece que sí estamos ante un caso de impedimento. El senador Roy Barreras, que ya radicamos la recusación del senador Roy Barreras, actuó como representante del gobierno anterior en las negociaciones, en la mesa de negociación. Su firma hace parte de los acuerdos. Retire la recusación, pero no solo la recusación, sino la intención dilatoria y amañada, y de una vez por todas se lean estos informes y se vote, y que hable la democracia. Quienes queremos que se salve la JEP, que es el corazón de la paz, aquí estaremos defendiéndola. Quienes quieren que volvamos al pasado, creando esta inseguridad jurídica para estimular disidencias, pues votarán en contra de la JEP. Que lo vea Colombia y que lo sepa la historia. Gracias, presidente. Además, con un par de argumentos no se sabe cuál es más absurdo. Que la señora esposa del doctor Cepeda trabaja en la JEP, ¿y eso qué tiene que ver? Si es que estos son unas objeciones sobre asuntos absolutamente precisos.
absolutamente precisos que no dependen de la opinión de la esposa de Iván Cepeda. Es un conflicto de intereses. ¿Ustedes se imaginan que fuera mi esposo el que trabaja en la JEP? No tendría yo absolutamente ninguna capacidad de supervivencia. Luego de 6 horas de discusión, las recusaciones fueron remitidas a la Comisión de Ética, que por reglamento es la que debe decidir si las acepta o las niega. Precisamente la Comisión de Ética fue citada mañana a las 9 de la mañana. A las 9:30 comenzarán a oírse los descargos de 7 senadores que fueron recusados, entre ellos Roy Barreras, Iván Cepeda, Álvaro Uribe y Ernesto Macías. Y la plenaria del Senado se prevé que sea citada mañana para votación, aunque ya el senador Iván Marulanda del Partido Verde, quien presentó ponencia rechazando las objeciones presidenciales, pidió suficiente ilustración. Estamos atentos a lo que acontezca aquí en el Senado de la República. Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gracias, Gerardo. Así es, quedamos atentos a lo que sucede en este debate en el Senado. Y entre tanto, los exguerrilleros Iván Márquez y alias El Paisa reaparecieron firmando una carta en la que critican las últimas decisiones de la Justicia Especial para la Paz. Los dos exjefes de las FARC salieron en defensa de las razones que tuvo alias El Paisa para no comparecer ante la Justicia Especial de Paz por supuestas razones de seguridad y cuestionaron la decisión de los magistrados de ordenar su captura. No. De otra parte, hoy un juez profirió la condena más alta que se ha dictado por el caso Odebrecht. El expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, pagará 11 años y 9 meses de prisión. Como un plan para comprar la moralidad pública y corromper el sistema de contratación en el país, calificó el juez 14 de conocimiento la conducta del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, quien fue sentenciado a pagar una condena de 11 años y 9 meses de prisión, la condena más alta por el caso Odebrecht. Se estaba comprando la moralidad pública sin importar el alto precio y que además la compra de esa moralidad pública tenía una finalidad específica que no era otra que obtener la adjudicación del contrato conocido como el tramo 2 de la Ruta del Sol 2. Para el juez Melo conocía que la multinacional pagó un soborno de $6,5 millones al exviceministro Gabriel García Morales para la adjudicación de la Ruta del Sol sector 2 y así lo corroboraron 4 testigos en el juicio. Todos los anteriores testigos, esto es Luis Antonio Bueno Jr., Luis Antonio Mameri, Luis Eduardo de Rocha Suárez, Gabriel Ignacio García Morales y Enrique José Chisay Mansur, ubican en el andamiaje delictivo a José Elías Melo Acosta? La respuesta es obvia, porque conocieron, bien sea de manera directa o de oídas, el acuerdo previo y posterior, y que el aquí acusado no era ajeno a ese acto corrupto. Melo anunció que apelará la decisión. Señoría, pues recibimos la notificación de la decisión, la apelamos en este mismo momento. Además de condenar a Melo, el juez ordenó a la Fiscalía adelantar una investigación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Carlos Gustavo Ramírez, Juan Manuel Barraza, Manuel Jiménez y Mauricio Millán. Se dispondrá de manera inmediata la compulsa de copias para ante la Fiscalía que conoce este asunto, a fin que se proceda a investigar en razón a lo siguiente. Al término de la audiencia, José Elías Melo fue detenido por la policía para ser trasladado a la cárcel La Picota. La Fiscalía entregó nuevos detalles sobre la desaparición de la ciudadana chilena Ilse Amori. El novio de la señora Amori, Juan Valderrama, fue acusado por desaparición forzada. Desaparición forzada agravada fue el delito imputado por la juez 14 penal de control de garantías a Juan Guillermo Valderrama, quien no aceptó los cargos por el caso de la desaparición de la ciudadana chilena Ilse Amori Ojeda. Nosotros como defensa pues no aceptamos la imputación porque pues el delito es muy concreto y no se estructura los elementos del tipo. Su hermana Alejandra, presente en la audiencia, pidió la máxima condena contra él. Yo creo que la condena máxima y la que yo esperaría sobre 50 años. También confesó, le dio rabia y dolor mirarlo en la audiencia. Me costó estar en esa sala, respirar el mismo aire que respira ese hombre. Y me llamó mucho la atención que estuviera en calidad de sentado como en el living de su casa, siendo que el imputado en Chile están con esposa, están con un chaleco que la espalda dice imputado y no se sienten tan relajados como lo vi él. En la audiencia se conocieron más detalles de los elementos hallados en el lugar donde fue encontrado el cadáver.
Se encuentran los restos dispersos en 4 puntos diferentes especialmente, pero también elementos como un zapato que ya había sido incinerado y que contrastándolo con lo que se muestra en diferentes videos y fotografías puede llegar a ser el de la ciudadana extranjera. También se conoció que él se habría enviado videos a sus amigas afirmando que él era un mal hombre, que la maltrataba y que quería regresarse. Ese hecho lo confirmó su hermana. Todas las vecinas comentan que mi hermana era maltratada todos los fines de semana, que él la agarraba, la tiraba contra las paredes, le pegaba la cabeza, se sentían los cabezazos, cómo sonaban, y que al final de las peleas mi hermana terminaba llorando. Durante la audiencia, que cumple más de 7 horas, se conoció también que Juan Guillermo hizo movimientos de dinero por más de 9.700.000 pesos, que sacó en arriendo un apartamento al oriente de Bucaramanga, donde también fueron halladas gotas de sangre. A esta hora la Fiscalía solicita el embargo y secuestro de sus bienes para dar paso a la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Líderes sociales, indígenas y campesinos denunciaron ante la comunidad internacional el aumento de los asesinatos y amenazas contra los defensores de derechos humanos. Los líderes sociales que participan del llamado refugio humanitario llegaron hasta varias embajadas de la Unión Europea, una de ellas la de Alemania, donde en medio de arengas fueron escuchados por este cuerpo diplomático al que le expresaron sus temores por las amenazas y asesinatos de sus colegas en varias regiones del país. Amenazas que se han hecho evidentes, como en el caso del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, en norte de Santander. Primero cometen los crímenes, después salen a justificarlo y después algunos salen a retratarse. No entiende cómo con esas cosas tan claras hoy en día se tenga que hacer tanto proceso de investigación sabiendo que está clarísimo lo que está pasando en estos territorios. Incluyendo el excombatiente de las FARC, van en este año 54 personas asesinadas, líderes y lideresas en diferentes regiones del país. Los de este fin de semana fue uno en Nariño y otro en Antioquia. El refugio humanitario, que ha recibido a por lo menos 3.000 líderes indígenas, afros y sociales de regiones complicadas de orden público, pidieron a la Unión Europea, en forma simbólica, un asilo masivo para proteger sus vidas. La presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, le pidió a los organismos de inteligencia del país y a la Fiscalía informar si existe alguna interceptación de las comunicaciones de los magistrados de la corporación. La solicitud fue hecha por la presidenta de esa corporación, Gloria Ortiz, quien envió 3 cartas, una al fiscal general Néstor Humberto Martínez y las otras a los directores de la Dirección Nacional de Inteligencia y la Policía. Las cartas fueron enviadas ante la preocupación de algunos magistrados de la Corte que refieren ruidos extraños en sus comunicaciones, aunque dicen no tener pruebas. En los documentos, la presidenta de la Corte pide que se investigue si las comunicaciones telefónicas de los magistrados son objeto de interceptación. También señala que se le informe si esas entidades adelantan alguna investigación en contra de uno de los magistrados o una tercera persona que los pueda involucrar. La presidenta aseguró que no puede señalar de dónde podrían venir las chuzadas si existen. No sabemos si esto obedecería a investigaciones que se adelantan, incluso legalmente, por eso queremos hacer las averiguaciones. Pero sería irresponsable que yo dijera y señalara específicamente quién puede ser. Algunos magistrados en sala plena manifestaron su preocupación frente al tema. Seguramente para algunos compañeros esto puede ser mucho más angustioso que para otros. Lo cierto es que obedece a una preocupación colectiva. Nosotros tenemos que ser jueces con capacidad de tomar decisiones tranquilos. La Corte espera respuestas a sus preguntas en los próximos días. En los calabozos del búnker de la Fiscalía en Bogotá pasará la noche el detenido general en retiro Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. El exoficial fue deportado por Estados Unidos en las últimas horas. Después de pagar una condena por narcotráfico en Estados Unidos, llegó deportado el general Mauricio Santoyo, quien fuera director del Gaula de la Policía y jefe de seguridad de la Presidencia de la República. Llegó uniformado, igual que otros 100 delincuentes deportados. En el aeropuerto lo esperaba un fiscal de derechos humanos, que lo capturó para llevarlo ante la justicia por la desaparición forzada de 2 miembros de una ONG en el año 2000 en Antioquia, como lo recuerda un abogado de las víctimas. Se logra demostrar que tenía alianzas con el paramilitarismo, en donde en un plan criminal él entregaba las interceptaciones a los miembros del paramilitarismo para que ellos pudieran ejecutarlos, torturarlos o desaparecerlos. Todo dentro, digamos, un gran entramado criminal para ejecutar defensores de derechos humanos, presionarlos, perseguirlos.
Otro de los deportados por Estados Unidos capturado en el aeropuerto fue el abogado Leonardo Pinilla, supuesto socio del fiscal corrupto Luis Gustavo Moreno, supuestamente vinculados ambos a carteles de corrupción dentro del sistema judicial. 18 países de América Latina, encabezados por Colombia y apoyados por Estados Unidos, presentaron hoy los resultados de la Operación Orión, que durante 105 días se realizó contra el narcotráfico en aguas del Atlántico y del Pacífico y que permitió la incautación de casi 100 toneladas de cocaína. Con la presencia del embajador de Estados Unidos, el presidente Iván Duque y los altos mandos militares presentaron hoy el balance de los 105 días de actividades de la Operación Orión, que contó con la participación de 18 países de América, desde Argentina hasta México, pasando por Brasil y Nicaragua, que utilizaron equipos marítimos y aéreos de gran capacidad y que dieron como resultado el decomiso de 94.2 toneladas de cocaína que hubieran servido para 235 millones de dosis, con un valor callejero de 3.175 millones de dólares. Además fueron decomisadas 27 toneladas de marihuana que hubieran servido para 66 millones de dosis, con un valor en las calles de los Estados Unidos de 133 millones de dólares. Fueron capturadas 160 personas de varias nacionalidades. Para el almirante Evelio Ramírez, los resultados de esta operación son un claro mensaje al presidente Donald Trump, quien dijo que desde que llegó el presidente Duque al gobierno, aumentó el ingreso de la droga a los Estados Unidos. Un mensaje claro no solamente para él, sino para la comunidad internacional en términos precisamente, como se mencionaba, de ese primero liderazgo que ha asumido el gobierno colombiano en sus fuerzas militares para congregar estos esfuerzos que aquí se materializan. Aquí hay que reconocer también que el gobierno de Estados Unidos nos ha prestado un apoyo muy importante. El presidente Iván Duque descalificó los debates sobre la posible legalización de la droga, pues en su concepto la lucha se debe centrar en contra de los narcotraficantes y no para promover el consumo. Esos debates, creo, no podemos seguirlos dando y quedar prisioneros de ellos cuando hay un gran consenso internacional donde queremos combinar la lucha contra las drogas y también entender que el objetivo de las sociedades no es tener más consumidores, sino tener menos consumidores y menos adictos. El presidente Duque recalcó que la responsabilidad de la lucha contra la droga es compartida por todos los países, pues en su concepto casi todos los países son al mismo tiempo productores y consumidores. El gobierno creó el registro de ofensores sexuales que debe ser consultado por las entidades que manejan menores de edad antes de la contratación de su personal. La cifra de menores víctimas de abuso sexual, según el Instituto de Bienestar Familiar, va en aumento. Cada día el ICBF está abriendo 36 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por violencia sexual y las cifras de violencia sexual vienen en aumento. Por eso el gobierno dio vía libre al Registro Nacional de Ofensores Sexuales, que deberá ser de obligatoria consulta entre todas las entidades públicas y privadas que tengan que ver con menores de edad antes de contratar a una persona. Cualquier persona que haya sido condenada por abuso sexual no podrá ser contratada para cargos públicos y privados que impliquen relación directa y habitual con niños. Según estudios revelados por el ICBF, los adultos abusadores no tienen posibilidades de rehabilitarse. Por el contrario, la probabilidad de reincidencia es alta. El Consejo de Estado estudiará mañana una petición de la sección tercera para que una millonaria tutela sea estudiada por la Sala Plena del Alto Tribunal. La tutela fue interpuesta por un abogado que reclama el pago de 2.300 millones de pesos al departamento del Cesar por un contrato firmado en 1999 para realizar gestiones y trámites judiciales en el proceso de liquidación de la electrificadora del Cesar. El contrato fue demandado por la Procuraduría y la sección tercera del Consejo de Estado declaró su nulidad al encontrar irregularidades en su firma. En su momento, por estos hechos fue investigado el exgobernador del departamento, Lucas Génico. El abogado solicitó la revisión de la sentencia, pero la Sala Plena confirmó el fallo de la sección tercera, por lo que interpuso una tutela que fue negada por la sección cuarta. Pero el abogado no se dio por vencido e impugnó la tutela ante la sección quinta que estudia el caso actualmente. Debido a la importancia del tema, los magistrados de la sección tercera consideran que la tutela debe ser analizada por la Sala Plena porque una decisión adversa representaría para el Estado el reconocimiento de más de 2.000 millones de pesos por un contrato que ya en varias instancias se ha dicho que fue irregular. El tema será estudiado mañana en Sala Plena.
Hoy se presentaron 100 observaciones al proyecto de plan de ordenamiento territorial que prepara el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. La mayor preocupación de los expertos frente al POT que propone Enrique Peñalosa es que en materia de movilidad Transmilenio es la gran apuesta. La apuesta de este POT está en el sistema Transmilenio. No se debe limitar al sistema BRT, que son los buses que hoy actualmente operan en Transmilenio, sino que se dé la posibilidad a otro tipo de alternativas, los trenes, los tranvías. El distrito respondió a la inquietud. El POT tiene una mixtura de sistemas, pero no solo de sistemas motorizados, no solo de metro, BRT, cables, sino también de sistemas alternativos. De otro lado, la Universidad Javeriana prendió las alarmas porque el POT abre la puerta a la legalización de bares en zonas residenciales. Consideramos que no sigue unos patrones técnicos, sino más bien está legalizando las grandes discotecas en donde están en este momento y donde se ubicaron ilegalmente. Este POT pretende enfrentar esa realidad y dejar de eludir el tema, reglamentarla y ser muy exigentes en la mitigación de impactos. La idea del distrito es presentar el plan de ordenamiento territorial a más tardar en julio al Consejo de Bogotá. Lo que está claro es que este año quedará listo el POT, así sea por decreto. Peñalosa deja POT, sí. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. A esta hora, en un candente debate, el Senado de la República discute las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Recusaciones de última hora han pospuesto la votación. En el Congreso está Gerardo Aristizábal. Gerardo, buenas noches. Detalles de la sesión que se realiza en el Capitolio. Hola, buenas noches. Pues una sesión bastante convulsionada. A esta hora tiene la palabra el senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, quien en tono duro siempre fustiga a la Justicia Especial para la Paz, que manifiesta él que se abrió un boquete que favorece a los narcotraficantes, que es el mismo argumento que ha defendido en las últimas semanas el gobierno nacional. Pero hoy la sesión fue dilatada por un as bajo la manga que sacó el gobierno nacional a través del Centro Democrático. Recusación de 2 senadores, Iván Cepeda y Roy Barreras. Como pocas veces se ha visto desde cuando asumió el poder, el gobierno del presidente Duque desplegó toda una ofensiva para intentar convencer a senadores, sobre todo liberales y de cambio radical, para que acepten las objeciones presidenciales a la ley que reglamenta la JEP. En el Senado hicieron presencia las ministras del Interior y de Justicia, el canciller, el comisionado de Paz y los consejeros presidenciales de Política y de Derechos Humanos. El gobierno y el Centro Democrático sacaron un as bajo la manga para ganar tiempo. Los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras fueron recusados. Señores senadores, con la recusación estoy haciendo uso más que de un derecho, de una obligación que tengo, de presentarla porque me enteré de una circunstancia que en mi criterio y de algunos abogados, yo no lo soy, hay un impedimento, aquí hay un impedimento. Y que íbamos a adelantar un debate democrático. ¿Qué miedo le tiene usted, doctor Macías, al debate argumentado, que es un fundamento de la democracia moderna? Y acude a un mecanismo mentiroso y además de eso extravagante, señor presidente, porque lo que dice en el escrito de la recusación es absolutamente inverosímil. El senador Cepeda puede decir lo que quiera de las objeciones, está en todo su derecho, pero teniendo una esposa que trabaja en la jurisdicción, me parece que sí estamos ante un caso de impedimento. El senador Roy Barreras, que ya radicamos la recusación del senador Roy Barreras, actuó como representante del gobierno anterior en las negociaciones, en la mesa de negociación. Su firma hace parte de los acuerdos. Retire la recusación, pero no solo la recusación, sino la intención dilatoria y amañada, y de una vez por todas se lean estos informes y se vote, y que hable la democracia. Quienes queremos que se salve la JEP, que es el corazón de la paz, aquí estaremos defendiéndola. Quienes quieren que volvamos al pasado, creando esta inseguridad jurídica para estimular disidencias, pues votarán en contra de la JEP. Que lo vea Colombia y que lo sepa la historia. Gracias, presidente. Además, con un par de argumentos no se sabe cuál es más absurdo. Que la señora esposa del doctor Cepeda trabaja en la JEP, ¿y eso qué tiene que ver? Si es que estos son unas objeciones sobre asuntos absolutamente precisos que no dependen de la opinión de la esposa de Iván Cepeda. Es un conflicto de intereses. ¿Ustedes se imaginan que fuera mi esposo el que trabaja en la JEP?
no tendría yo absolutamente ninguna capacidad de supervivencia. Luego de 6 horas de discusión, las recusaciones fueron remitidas a la Comisión de Ética, que por reglamento es la que debe decidir si las acepta o las niega. Precisamente la Comisión de Ética fue citada mañana a las 9 de la mañana. A las 9:30 comenzarán a oírse los descargos de 7 senadores que fueron recusados, entre ellos Roy Barreras, Iván Cepeda, Álvaro Uribe y Ernesto Macías. Y la plenaria del Senado se prevé que sea citada mañana para votación, aunque ya el senador Iván Marulanda del Partido Verde, quien presentó ponencia rechazando las objeciones presidenciales, pidió suficiente ilustración. Estamos atentos a lo que acontece aquí en el Senado de la República. Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gracias, Gerardo. Así es, quedamos atentos a lo que sucede en este debate en el Senado. Y entre tanto, los exguerrilleros Iván Márquez y alias El Paisa reaparecieron firmando una carta en la que critican las últimas decisiones de la Justicia Especial para la Paz. Los dos exjefes de las FARC salieron en defensa de las razones que tuvo alias El Paisa para no comparecer ante la Justicia Especial de Paz por supuestas razones de seguridad y cuestionaron la decisión de los magistrados de ordenar su captura. No. De otra parte, hoy un juez profirió la condena más alta que se ha dictado por el caso Odebrecht. El expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, pagará 11 años y 9 meses de prisión. Como un plan para comprar la moralidad pública y corromper el sistema de contratación en el país, calificó el juez 14 de conocimiento la conducta del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, quien fue sentenciado a pagar una condena de 11 años y 9 meses de prisión, la condena más alta por el caso Odebrecht. Se estaba comprando la moralidad pública sin importar el alto precio y que además la compra de esa moralidad pública tenía una finalidad específica que no era otra que obtener la adjudicación del contrato conocido como el tramo 2 de la Ruta del Sol 2. Para el juez Melo conocía que la multinacional pagó un soborno de $6,5 millones al exviceministro Gabriel García Morales para la adjudicación de la Ruta del Sol sector 2 y así lo corroboraron 4 testigos en el juicio. Todos los anteriores testigos, esto es Luis Antonio Bueno Jr., Luis Antonio Mameri, Luis Eduardo de Rocha Suárez, Gabriel Ignacio García Morales y Enrique José Chisay Mansur, ubican en el andamiaje delictivo a José Elías Melo Acosta? La respuesta es obvia, porque conocieron, bien sea de manera directa o de oídas, el acuerdo previo y posterior, y que el aquí acusado no era ajeno a ese acto corrupto. Melo anunció que apelará la decisión. Señoría, pues recibimos la notificación de la decisión, la apelamos en este mismo momento. Además de condenar a Melo, el juez ordenó a la Fiscalía adelantar una investigación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Carlos Gustavo Ramírez, Juan Manuel Barraza, Manuel Jiménez y Mauricio Millán. Se dispondrá de manera inmediata la compulsa de copias para ante la Fiscalía que conoce este asunto, a fin que se proceda a investigar en razón a lo siguiente. Al término de la audiencia, José Elías Melo fue detenido por la policía para ser trasladado a la cárcel La Picota. La Fiscalía entregó nuevos detalles sobre la desaparición de la ciudadana chilena Ilse Amori. El novio de la señora Amori, Juan Valderrama, fue acusado por desaparición forzada. Desaparición forzada agravada fue el delito imputado por la juez 14 penal de control de garantías a Juan Guillermo Valderrama, quien no aceptó los cargos por el caso de la desaparición de la ciudadana chilena Ilse Amori Ojeda. Nosotros como defensa pues no aceptamos la imputación porque pues el delito es muy concreto y no se estructura los elementos del tipo. Su hermana Alejandra, presente en la audiencia, pidió la máxima condena contra él. Yo creo que la condena máxima y la que yo esperaría sobre 50 años. También confesó, le dio rabia y dolor mirarlo en la audiencia. Me costó estar en esa sala, respirar el mismo aire que respira ese hombre. Y me llamó mucho la atención que estuviera en calidad de sentado como en el living de su casa, siendo que el imputado en Chile están con esposa, están con un chaleco que en la espalda dice imputado y no se sienten tan relajados como lo vi él. En la audiencia se conocieron más detalles de los elementos hallados en el lugar donde fue encontrado el cadáver.
Se encuentran los restos dispersos en 4 puntos diferentes especialmente, pero también elementos como un zapato que ya había sido incinerado y que contrastándolo con lo que se muestra en diferentes videos y fotografías puede llegar a ser el de la ciudadana extranjera. También se conoció que él se habría enviado videos a sus amigas afirmando que él era un mal hombre, que la maltrataba y que quería regresarse. Ese hecho lo confirmó su hermana. Todas las vecinas comentan que mi hermana era maltratada todos los fines de semana, que él la agarraba, la tiraba contra las paredes, le pegaba en la cabeza, se sentían los cabezazos, cómo sonaban, y que al final de las peleas mi hermana terminaba llorando. Durante la audiencia, que cumple más de 7 horas, se conoció también que Juan Guillermo hizo movimientos de dinero por más de 9.700.000 pesos, que sacó en arriendo un apartamento al oriente de Bucaramanga, donde también fueron halladas gotas de sangre. A esta hora la Fiscalía solicita el embargo y secuestro de sus bienes para dar paso a la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Líderes sociales, indígenas y campesinos denunciaron ante la comunidad internacional el aumento de los asesinatos y amenazas contra los defensores de derechos humanos. Los líderes sociales que participan del llamado refugio humanitario llegaron hasta varias embajadas de la Unión Europea, una de ellas la de Alemania, donde en medio de arengas fueron escuchados por este cuerpo diplomático al que le expresaron sus temores por las amenazas y asesinatos de sus colegas en varias regiones del país. Amenazas que se han hecho evidentes, como en el caso del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, en norte de Santander. Primero cometen los crímenes, después salen a justificarlo y después algunos salen a retratarse. No entiende cómo con esas cosas tan claras hoy en día se tenga que hacer tanto proceso de investigación sabiendo que está clarísimo lo que está pasando en estos territorios. Incluyendo el excombatiente de las FARC, van en este año 54 personas asesinadas, líderes y lideresas en diferentes regiones del país. Los de este fin de semana fue uno en Nariño y otro en Antioquia. El refugio humanitario, que ha recibido a por lo menos 3.000 líderes indígenas, afros y sociales de regiones complicadas de orden público, pidieron a la Unión Europea, en forma simbólica, un asilo masivo para proteger sus vidas. La presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, le pidió a los organismos de inteligencia del país y a la Fiscalía informar si existe alguna interceptación de las comunicaciones de los magistrados de la corporación. La solicitud fue hecha por la presidenta de esa corporación, Gloria Ortiz, quien envió 3 cartas, una al fiscal general Néstor Humberto Martínez y las otras a los directores de la Dirección Nacional de Inteligencia y la Policía. Las cartas fueron enviadas ante la preocupación de algunos magistrados de la Corte que refieren ruidos extraños en sus comunicaciones, aunque dicen no tener pruebas. En los documentos, la presidenta de la Corte pide que se investigue si las comunicaciones telefónicas de los magistrados son objeto de interceptación. También señala que se le informe si esas entidades adelantan alguna investigación en contra de uno de los magistrados o una tercera persona que los pueda involucrar. La presidenta aseguró que no puede señalar de dónde podrían venir las chuzadas si existen. No sabemos si esto obedecería a investigaciones que se adelantan, incluso legalmente, por eso queremos hacer las averiguaciones. Pero sería irresponsable que yo dijera y señalara específicamente quién puede ser. Algunos magistrados en sala plena manifestaron su preocupación frente al tema. Seguramente para algunos compañeros esto puede ser mucho más angustioso que para otros. Lo cierto es que obedece a una preocupación colectiva. Nosotros tenemos que ser jueces con capacidad de tomar decisiones tranquilos. La Corte espera respuestas a sus preguntas en los próximos días. En los calabozos del búnker de la Fiscalía en Bogotá pasará la noche el detenido general en retiro Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. El ex oficial fue deportado por Estados Unidos en las últimas horas. Después de pagar una condena por narcotráfico en Estados Unidos, llegó deportado el general Mauricio Santoyo, quien fuera director del Gaula de la Policía y jefe de seguridad de la Presidencia de la República. Llegó uniformado, igual que otros 100 delincuentes deportados. En el aeropuerto lo esperaba un fiscal de derechos humanos, que lo capturó para llevarlo ante la justicia por la desaparición forzada de 2 miembros de una ONG en el año 2000 en Antioquia, como lo recuerda un abogado de las víctimas. Se logra demostrar que tenía alianzas con el paramilitarismo, en donde en un plan criminal él entregaba las interceptaciones a los miembros del paramilitarismo para que ellos pudieran ejecutarlos, torturarlos o desaparecerlos. Todo dentro, digamos, un gran entramado criminal para ejecutar defensores de derechos humanos, presionarlos, perseguirlos.
Otro de los deportados por Estados Unidos capturado en el aeropuerto fue el abogado Leonardo Pinilla, supuesto socio del fiscal corrupto Luis Gustavo Moreno, supuestamente vinculados ambos a carteles de corrupción dentro del sistema judicial. 18 países de América Latina, encabezados por Colombia y apoyados por Estados Unidos, presentaron hoy los resultados de la Operación Orión, que durante 105 días se realizó contra el narcotráfico en aguas del Atlántico y del Pacífico y que permitió la incautación de casi 100 toneladas de cocaína. Con la presencia del embajador de Estados Unidos, el presidente Iván Duque y los altos mandos militares presentaron hoy el balance de los 105 días de actividades de la Operación Orión, que contó con la participación de 18 países de América, desde Argentina hasta México, pasando por Brasil y Nicaragua, que utilizaron equipos marítimos y aéreos de gran capacidad y que dieron como resultado el decomiso de 94.2 toneladas de cocaína que hubieran servido para 235 millones de dosis, con un valor callejero de 3.175 millones de dólares. Además fueron decomisadas 27 toneladas de marihuana que hubieran servido para 66 millones de dosis, con un valor en las calles de los Estados Unidos de 133 millones de dólares. Fueron capturadas 160 personas de varias nacionalidades. Para el almirante Evelio Ramírez, los resultados de esta operación son un claro mensaje al presidente Donald Trump, quien dijo que desde que llegó el presidente Duque al gobierno aumentó el ingreso de la droga a los Estados Unidos. Un mensaje claro no solamente para él, sino para la comunidad internacional en términos precisamente, como se mencionaba, de ese primero liderazgo que ha asumido el gobierno colombiano en sus fuerzas militares para congregar estos esfuerzos que aquí se materializan. Aquí hay que reconocer también que el gobierno de Estados Unidos nos ha prestado un apoyo muy importante. El presidente Iván Duque descalificó los debates sobre la posible legalización de la droga, pues en su concepto la lucha se debe centrar en contra de los narcotraficantes y no para promover el consumo. Esos debates, creo, no podemos seguirlos dando y quedar prisioneros de ellos cuando hay un gran consenso internacional donde queremos combinar la lucha contra las drogas y también entender que el objetivo de las sociedades no es tener más consumidores, sino tener menos consumidores y menos adictos. El presidente Duque recalcó que la responsabilidad de la lucha contra la droga es compartida por todos los países, pues en su concepto casi todos los países son al mismo tiempo productores y consumidores. El gobierno creó el registro de ofensores sexuales que debe ser consultado por las entidades que manejan menores de edad antes de la contratación de su personal. La cifra de menores víctimas de abuso sexual, según el Instituto de Bienestar Familiar, va en aumento. Cada día el ICBF está abriendo 36 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por violencia sexual y las cifras de violencia sexual vienen en aumento. Por eso el gobierno dio vía libre al Registro Nacional de Ofensores Sexuales, que deberá ser de obligatoria consulta entre todas las entidades públicas y privadas que tengan que ver con menores de edad antes de contratar a una persona. Cualquier persona que haya sido condenada por abuso sexual no podrá ser contratada para cargos públicos y privados que impliquen relación directa y habitual con niños. Según estudios revelados por el ICBF, los adultos abusadores no tienen posibilidades de rehabilitarse. Por el contrario, la probabilidad de reincidencia es alta. El Consejo de Estado estudiará mañana una petición de la sección tercera para que una millonaria tutela sea estudiada por la Sala Plena del Alto Tribunal. La tutela fue interpuesta por un abogado que reclama el pago de 2.300 millones de pesos al departamento del Cesar por un contrato firmado en 1999 para realizar gestiones y trámites judiciales en el proceso de liquidación de la electrificadora del Cesar. El contrato fue demandado por la Procuraduría y la sección tercera del Consejo de Estado declaró su nulidad al encontrar irregularidades en su firma. En su momento, por estos hechos fue investigado el exgobernador del departamento, Lucas Génico. El abogado solicitó la revisión de la sentencia, pero la Sala Plena confirmó el fallo de la sección tercera, por lo que interpuso una tutela que fue negada por la sección cuarta. Pero el abogado no se dio por vencido e impugnó la tutela ante la sección quinta que estudia el caso actualmente. Debido a la importancia del tema, los magistrados de la sección tercera consideran que la tutela debe ser analizada por la Sala Plena porque una decisión adversa representaría para el Estado el reconocimiento de más de 2.000 millones de pesos por un contrato que ya en varias instancias se ha dicho que fue irregular. El tema será estudiado mañana en Sala Plena.
Hoy se presentaron 100 observaciones al proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial que prepara el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. La mayor preocupación de los expertos frente al POT que propone Enrique Peñalosa es que en materia de movilidad Transmilenio es la gran apuesta. La apuesta de este POT está en el sistema Transmilenio. No se debe limitar al sistema BRT, que son los buses que hoy actualmente operan en Transmilenio, sino que se dé la posibilidad a otro tipo de alternativas, los trenes, los tranvías. El distrito respondió a la inquietud. El POT tiene una mixtura de sistemas, pero no solo de sistemas motorizados, no solo de metro, BRT, cables, sino también de sistemas alternativos. De otro lado, la Universidad Javeriana prendió las alarmas porque el POT abre la puerta a la legalización de bares en zonas residenciales. Consideramos que no sigue unos patrones técnicos, sino más bien está legalizando las grandes discotecas en donde están en este momento y donde se ubicaron ilegalmente. Este POT pretende enfrentar esa realidad y dejar de eludir el tema, reglamentarla y ser muy exigentes en la mitigación de impactos. La idea del distrito es presentar el plan de ordenamiento territorial a más tardar en julio al Consejo de Bogotá. Lo que está claro es que este año quedará listo el POT, así sea por decreto. Peñalosa deja POT, sí. La ONU asegura que se avecina una crisis desastrosa de enfermedades resistentes a los antibióticos que podría causar la muerte de 10 millones de personas en los próximos 30 años. La resistencia que las bacterias desarrollaron contra los antibióticos le ha costado la vida a unas 700.000 personas que fallecieron por infecciones respiratorias, urinarias y de transmisión sexual que hasta hace poco eran consideradas como comunes pero que se están convirtiendo en imposibles de tratar. De hecho, en su más reciente informe, la ONU encendió las alarmas y aseguró que de no actuar con urgencia se podría llegar a 10 millones de muertes anuales a partir de 2050 a causa de la resistencia antimicrobiana. Naciones Unidas también advirtió que ante esta situación, la economía mundial corre el riesgo de hundirse a un nivel catastrófico que podría empujar a 24 millones de ciudadanos a la pobreza extrema. Según el informe, si los países no intervienen en todos los niveles de la sociedad, las futuras generaciones tendrán que enfrentar un impacto desastroso por la resistencia antimicrobiana. La ONU también realizó una serie de recomendaciones para evitarlo por medio de planes de acción nacionales para implementar sistemas de uso responsable de antibióticos y el desarrollo de nuevas tecnologías que combatan la resistencia antimicrobiana. El gasto militar mundial aumentó por segundo año consecutivo y alcanzó su nivel más alto desde 1988, impulsado por Estados Unidos y China. El gasto militar en 2018 llegó a máximos históricos situándose en 1,82 billones de dólares, niveles que no se veían desde hace 30 años cuando acababa la Guerra Fría, según el informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz que desde 1998 recopila estos datos, tiempo en el que la inversión global en defensa creció un 76%. Este aumento fue impulsado principalmente por Estados Unidos y China, que por primera vez sumaron la mitad de la inversión mundial en defensa. Washington lidera la lista de países con un gasto de 649.000 millones de dólares, una cantidad que representa el 36% del total global, y Pekín se ubicó en segunda posición con $250 millones, mientras Rusia ocupa la sexta casilla en el escalafón con una inversión de 61.000 millones de dólares. Durante una audiencia en el Vaticano, el Papa Francisco le pidió a los peluqueros evitar el chisme y tratar a su clientela con amabilidad y cortesía. A evitar los chismes en sus lugares de trabajo fue la invitación que le hizo el Papa Francisco a diferentes agremiaciones de peluqueros en Italia durante una audiencia celebrada en el Vaticano. Esercitare la vostra professione con stile cristiano, trattando i clienti con gentilezza e cortesia e offrendo loro sempre una parola buona e di incoraggiamento, evitando di cedere alla tentazione del chiacchiericcio che facilmente si insinua anche nel vostro contesto lavorativo. Tutti lo sappiamo. Esta no es la primera vez que el Santo Padre hace duros cuestionamientos a la gente chismosa. El año pasado el Papa dijo que los chismes matan y que aquellos que los promueven son terroristas. El emperador Akihito entregará el trono a su primogénito, el príncipe Naruhito, quien iniciará la llamada era de la Bella Armonía. Japón cierra la era del emperador Akihito. Heisei, que significa paz, fue el periodo más tranquilo que ha tenido el país en su reciente historia, y así abre la era de la Bella Armonía, Reiwa, con el sucesor Naruhito, el primer relevo en vida en el trono en 2 siglos.
Marcado por su proximidad a su pueblo, Akihito, de 85 años, manifestó su deseo de abdicar en 2016, aduciendo que por su avanzada edad y sus quebrantos de salud, le resultaba difícil seguir cumpliendo con sus funciones. A sus 59 años, Naruhito será la cabeza del trono de Crisantemo y tendrá la dura tarea de seguir manteniendo las tradiciones de un pueblo orgulloso de su historia. La DIAN anunció una cacería a más de 2.000 empleados públicos que están en mora con el pago de impuestos. La cifra económica del día. La DIAN encontró miles de deudores de impuestos. 2.775 servidores públicos que trabajan con el Estado porque nos adeudan aproximadamente 21.000 millones de pesos. Entregó los resultados del programa de cobro y fiscalización. En el mes de abril gestionamos 1.1 billones de pesos. Reveló además los resultados de fiscalización tributaria. Nos arroja un resultado de más de 283.000 millones de pesos, fruto de correcciones, sanciones, liquidaciones que han hecho los contribuyentes. La DIAN realizó el top 5 de las entidades donde trabajan los principales deudores morosos. Entre ellos están el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, el Ministerio de Transporte, el Hospital Central Militar y el Instituto Nacional de Cancerología. La industria de los textiles y las confecciones mantiene la propuesta de aumentar los aranceles a importaciones de estos materiales en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta semana se ratificó la propuesta de los confeccionistas que buscan un arancel de 37,9% para las importaciones. La medida aplicaría a partir de los $20 el kilo, umbral que actualmente está en $10. Para el gremio es la única opción a través del Plan Nacional de Desarrollo para proteger la industria nacional, que está en desventaja frente a las importaciones, en su mayoría provenientes de China. Existe una norma, pero los importadores que traen mercancía por debajo de su umbral le están armando conejo al fisco nacional. Se envió un mensaje a los gremios importadores sobre la capacidad de la industria local para cubrir la demanda nacional. Para atender las demandas de las confecciones que quieran cualquiera de estos canales de distribución y los consumidores colombianos. El Congreso tendrá la última palabra. La Bolsa de Valores anunció nuevas medidas para impulsar la llegada de pequeñas empresas al mercado de valores. Durante la celebración de los 90 años del mercado de valores, se anunció la puesta en marcha de una iniciativa para que las pymes emitan bonos a bajo costo. La emisión de bonos completamente digitales para las pymes a través de una plataforma que se denomina Ascenso y que debería estar al aire en el segundo semestre de este año. Avanzan además las conversaciones con mercados como Brasil. Hace 10 años los extranjeros representaban menos del 5% de los activos y de los volúmenes que se negociaban en el mercado. Hoy representan el 30%. El presupuesto de inversión para este año se proyecta en por lo menos 20.000 millones de pesos. El gobierno anunció reformas para actualizar catastro rural. Con el fin de actualizar las cifras del sector agropecuario para la implementación de su política pública, el Gobierno Nacional fortaleció la encuesta nacional agropecuaria. De esta manera se busca actualizar el catastro rural, el cual está rezagado en un 80%. La meta es alcanzar al menos un 60%. Nos va a servir para un trabajo que va a ser mucho más intenso, que es la actualización, digamos, del catastro rural en Colombia. Recordemos que ese catastro hoy en día está prácticamente desactualizado en un 80 o 90%. Hoy en día la información de los predios no se tiene información catastral actualizada. Se tendrá una inversión adicional de 19.000 millones de pesos y una cobertura de 65.000 productores en 32 departamentos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,46% a 1.590 puntos. La acción de Conconcreto fue la que más subió, con una valorización de 3,04% a 474 pesos. La acción de Corfi Colombiana fue la que más cayó, con una pérdida de 3,60% a 25.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 22.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.247 pesos con 72 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.940 pesos y la venden en 2.970 pesos. Un euro cuesta 3.637 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en 92,65 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,37 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63,62. La
La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71.48. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.020 pesos. África fue la nueva parada de la casa de diseño Dior para presentar su nueva colección. Verán los diseños en minutos cuando nos conectemos desde la celebración del Día Internacional de la Danza. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Feliz inicio de semana. Hoy nos conectamos desde la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en Bogotá, uno de los puntos que se ha unido a la celebración internacional de la danza. Esta fecha rescata la importancia de esta manifestación que a través del movimiento cuenta la historia de cada cultura. Estaríamos todos de acuerdo en que Colombia es un país bailador. Existen cientos de ritmos que destacan y cuentan las culturas vivas y milenarias en el país. Hoy, 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza y nos unimos a esta fiesta con lo que mejor sabemos hacer, bailar. Colombia es un país que baila, como todas las personas en este país sabemos bailar en algún momento, como que en una fiesta nos despierta la danza o el baile, como nos sentimos muy identificados y por eso es muy importante. En el marco de lo que estamos haciendo hoy está el programa Orbitante Plataforma Danza Bogotá, que está apostando para la profesionalización y el reconocimiento de la danza en la ciudad y en Colombia. Además de las muestras folclóricas inspiradas en los llanos orientales del país, se presentó otra pieza sobre la historia de Bogotá y, por supuesto, la salsatón. En el teatro, en las calles o en las casas, la danza nos permite expresarnos y mantener viva la cultura. Y ahora nos vamos para Valledupar, donde se realiza la edición número 52 del Festival de la Leyenda Vallenata. Hoy con dos eventos importantes. Uno, se escogió la casa con la mejor decoración y dos, se presentó un musical con el origen de este evento. Poco a poco llega a su final la versión 52 del Festival de la Leyenda Vallenata, el encuentro más importante de acordeones que reúne a lo mejor de este folclore y que por primera vez coronará a una mujer como su reina. Este año, además de los encuentros de acordeón, piquería y canción inédita, propios y visitantes han disfrutado de otros concursos, como la Casa Festivalera, un pintoresco concurso que premia la creatividad de las familias valduparenses. Para hoy se conocerá quién será coronado como rey profesional de este Festival de la Leyenda Vallenata y por primera vez, cerca de la medianoche, será coronada la primera reina del folclore de acordeones. Avengers se convierte en la película número 1 en la cartelera internacional y hace historia con la recaudación más alta, hasta ahora insuperable. No es sorpresa que la nueva entrega cinematográfica de Avengers esté dominando la taquilla internacional. Con tan solo 5 días de estreno, la película de Disney y Marvel ha logrado 20 récords en tan poco tiempo, logros que la destinan a ser la película más exitosa en la historia del cine. En su primer fin de semana, Los Vengadores lograron recaudar en la taquilla mundial $1.200 millones, superando a la anterior entrega de la misma franquicia, Avengers Infinity War, quien ostentaba este récord. Avengers Endgame es ahora la única película en la historia del cine que supera los $1.000 millones en su debut. En el caso de Colombia, aproximadamente 1.800.000 espectadores vieron la película este fin de semana. Debido a la alta demanda de entradas, los principales teatros del país han dispuesto funciones adicionales en la madrugada y en horas de la mañana para satisfacer a los seguidores y curiosos. Este fenómeno cinematográfico no se veía desde el estreno de Avatar en 2009, la película que más dinero ha ingresado en la taquilla en toda la historia del cine, la cual acumuló casi $2.8 mil millones. Los Vengadores siguen con paso firme su fenómeno en el cine para hacer historia. Las celebridades más importantes del mundo entero se dieron cita en África para conocer la nueva colección de la casa de moda Dior. Haciendo alusión a su colección crucero, Dior sigue viajando por el mundo. En esta ocasión, este barco de moda llegó hasta Marruecos, el bello país africano, el cual fue el escenario ideal para esta propuesta, ambientada bajo la tendencia tribal. María Gracia Curie, directora creativa de la casa de moda francesa, eligió la Bahía Palacio para recrear su universo fashionista, en donde el fuego tuvo bastante protagonismo, al igual que los estampados. Los vestidos dominaron la pasarela en todas sus texturas y colores, al igual que trabajo artesanal en bordados e incrustaciones en piedras preciosas.
Por ahora me despido, pero los espero en la última emisión de CMI con más información del mundo del entretenimiento, así que no me fallen. Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con la periodista y ex viceministra de las TIC, María Carolina Hoyos Turbay, ¿usted también sería capaz de perdonar lo imperdonable? Sí, 69,88%, no 30,12%. Muy buenas noches. Lo que es imperdonable es lo que está pasando en el Senado. Ya van a completar 7 horas en el debate que fue convocado para hoy sobre la JEP y no pasa nada de nada de nada. Nuestro invitado de esta noche es el senador Luis Fernando Velasco. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en el Senado, senador? Buenas noches. Buenas noches, Yamid, y a quienes nos acompañan. Usted lo ha definido bastante bien, nada de nada. Un Congreso, un Senado dedicado a eliminar contradictores, quitándoles la palabra, quitándoles la posibilidad de votar, recusándolos, pero no hemos entrado en el debate de fondo, el debate que muchos colombianos están esperando sobre las objeciones que el gobierno ha presentado a la Justicia Especial para la Paz. Mucho de formalismos, muy poco de fondo. Pero, ¿quién dirige esta dilatación del debate, senador? Desafortunadamente tengo que decirlo con toda claridad, lo que sentimos es una mesa directiva tratando de ganar tiempo, unos funcionarios ayudando a ganar ese tiempo y nada que entramos en el debate. Lo lógico hubiese sido haber votado rápidamente los impedimentos, haber escuchado las ponencias frente a los informes que traían, unos aceptando las objeciones del señor presidente, otros negándolas, escuchar al señor fiscal, que era un invitado que había hecho especialmente la presidencia, los voceros y haber votado, pero no se ha permitido eso. Los debates se han ido por otro lado. Pero, a ver, ¿a quién le sirve dilatar y dilatar y dilatar y para qué lo hacen? Yo no sé si le sirva dilatar, pero lo que yo estoy sintiendo es que de alguna manera aquellos que quieren que se acepten las objeciones están dilatando. No sé para qué quieren ganar tiempo. No veo a los partidos con ánimo de cambiar su posición, entre otras cosas, porque los partidos, especialmente los independientes, tomaron la decisión de hacer una votación en bancada para ver si aceptaban o negaban las objeciones. Y una vez hecha esa votación en bancada, esa decisión que se tomó ya se vuelve obligatorio para los miembros de la bancada. Entonces no creo que cambien su posición. Pero a ver, ¿qué está haciendo el Partido Liberal? Su partido. El Partido Liberal llegó a decir, mire, nos interesa defender los elementos centrales de la Justicia Especial para la Paz, nos interesa defender la verdad, nos interesa que haya posibilidades de que las víctimas conozcan qué fue lo que pasó y por ello vamos a negar las objeciones. No tenemos el temor que tiene el gobierno y el señor fiscal frente a la posibilidad de que se cuelen narcos. Creemos que la sentencia de la Corte Constitucional es muy clara, pero como ustedes tienen ese temor, una vez se hayan negado las objeciones y el presidente haya firmado la ley estatutaria para la paz, nosotros proponemos una ley que interprete un artículo especial de esa norma. El artículo 150 de la Constitución Política dice que el Congreso puede crear normas interpretativas y al crear esa norma interpretativa quedaría fusionada con la ley de la Justicia Especial para la Paz, la ley estatutaria, y de esa manera, interpretando claramente, trayendo lo que dijo la Corte Constitucional a esa norma interpretativa, le cerraríamos totalmente los temores, le quitaríamos totalmente los temores al fiscal y al presidente de que se vayan a colar algunos narcos en la Justicia Especial para la Paz, porque eso no lo queremos y no queremos debilitar la extradición como instrumento de lucha contra la criminalidad. Y entonces, doctor Velasco, inmediatamente después de comerciales, respóndanos. ¿Qué ha dicho o hecho el Centro Democrático que tiene la presidencia del Senado con el doctor Macías? En un momento.
¿Cuál ha sido, senador, la posición del Centro Democrático? Después de alargar el debate, el senador Macías, nuestro presidente, decidió recusar al senador Iván Cepeda. Y la respuesta de algunas de las personas que defendían los argumentos de Iván Cepeda fue recusar al senador Macías. Y entonces ellos respondieron recusando al senador Roy Barreras, y algunos amigos de las tesis del senador Roy Barreras recusaron al señor expresidente Uribe. En otras palabras, se generó una gran guerra de recusaciones que fue agotando el tiempo. Hasta ahora, esa propuesta que le he contado ni siquiera la hemos podido comentar porque no ha habido la posibilidad. Nos hemos quedado en el debate de la ley quinta, del reglamento del Congreso, de que si la recusación tiene estos efectos o tiene estos efectos, que si la gente tiene que declararse impedida, que si no tiene que declararse impedida. Todo un día sin poder llegar al centro del debate. Hasta este momento no ha arrancado el debate. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que muy seguramente en algunos minutos se pueda levantar la sesión, que la Comisión de Ética reciba todas esas recusaciones, mañana nos traiga un informe y después del informe se tome una decisión y a ver si por fin podemos iniciar el debate sobre las objeciones, con un problema muy grave, Yamid. ¿Y cuál es ese problema grave? Mientras se esté debatiendo la JEP en Senado, no se puede debatir ningún otro tema más. Y el plan de desarrollo, que es grueso, que tiene más de 300 artículos, que tiene temas sobre todo, de pronto no se va a poder debatir como debe ser, se intentará pupitrear, y cuando se intenta pupitrear una ley tan compleja, incluso puede hundirse. Yo creo que esta actitud, esta dilación, tiene una gran víctima primera, que es el presidente Duque y su propio gobierno. Se le está frenando toda la agenda legislativa. Pero, ¿cuántos ministros hay en el debate de esta noche? ¿Están todos ahí? En algún momento llegué a contar 4 o 5 ministros, muchos consejeros, pero ¿qué es lo ¿qué que hacemos? ¿El gobierno qué quiere? Que obviamente atajar la decisión mayoritaria hasta ahora del Senado. Pues en el fondo lo que hemos sentido es que el gobierno lo que quiere, o por lo menos los funcionarios que se han acercado, es que el Congreso vote como ellos quieren. Y al sentir, al percibir que el Congreso no va a votar como ellos quieren, han ayudado a dilatar el debate. ¿Y entonces qué va a pasar mañana y pasado y después? Pueden alargar, pueden dilatar. No creo que los congresistas cambien de opinión. Ya hay unas decisiones de bancada, pero les estamos abriendo la puerta, Yamid. Señor presidente, gobierno, señor fiscal, ustedes tienen un temor. ¿Creen que puede haber una mala interpretación de una norma que ponga en riesgo la extradición? Pues les proponemos una ley interpretativa. Ayuden incluso ustedes a redactar cómo quieren que quede la ley interpretativa. Pónganle mensaje de urgencia. En menos de 15 días, si ustedes le ponen mensaje de urgencia, está aprobada esa ley interpretativa. Y esa ley interpretativa se fusiona con la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz y de esa manera se le quitan los temores. Nosotros no tenemos esos temores. Ustedes los tienen. Se los queremos ayudar a resolver. Pues mire, doctor Velasco, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y la pregunta para nuestros televidentes, ¿están ustedes de acuerdo con la posición del Partido Liberal, de Cambio Radical, del Partido de la U, posición mayoritaria en el Senado en este momento, de que no se aprueben objeciones contra la JEP? ¿Sí o no? ¿Cuál es su opinión, doctor Velasco? Pues yo votaría que no se aprueben las objeciones, esa es la posición liberal. Bueno, muchas gracias, doctor Velasco, muy querido. ¿Me cuenta el voto? Sí, señor. Ahora vienen las noticias tradicionales del 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Suprema de Justicia eligió hoy presidente. Se trata de Álvaro Fernando García de la Sala Civil, a la que le correspondía la presidencia. Y como vicepresidente fue elegido Jorge Luis Quirós de la Sala Laboral. El acuerdo se logró luego de 3 meses de vanos intentos. ¿Qué era lo que impedía el acuerdo? Disputas internas entre 2 sectores de la Sala Civil.
Uno no creía capaz a García y otro lo defendía a capa y espada. ¿Cómo se logró el acuerdo? Los magistrados, que no querían elegirlo, llegaron a la conclusión de que su batalla estaba perdida y tiraron la toalla. Además, día tras día se aumentaban los temas profundos por decidir mientras las horas pasaban en la pelea. 2. La Corte Suprema de Justicia llamó a declarar en calidad de testigo al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, para que entregue información sobre el caso Odebrecht. Andrade, quien enfrenta 2 procesos en la Fiscalía por el escándalo, ahora tendrá que rendir su versión ante el alto tribunal sobre la participación del ex senador Plinio Olano en la presunta recepción de sobornos. El expresidente de la ANI salió del país en diciembre del año pasado, luego de que un juez ordenó su libertad, y desde entonces se encuentra en Estados Unidos. A pesar de que Andrade no se encuentra en el país, la Corte Suprema escuchará su versión sobre el caso de Olano vía teleconferencia. 3. Un magistrado de la Corte Constitucional me habló esta noche sobre los rumores que hay de cancelación de visas a sus miembros, de chuzadas a sus teléfonos, etc. Le pregunté qué es lo que está pasando y me respondió: mire, hay un cuento muy breve de Gabriel García Márquez que comienza así. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene 2 hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan: ¿qué le pasa? Y ella responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Y luego de esta historia, dicen los magistrados que hay presiones para tumbar el artículo sobre la extradición a cargo de la JEP que el presidente objetó. Los magistrados denuncian las presiones, pero no dicen ni quién ni cómo las hacen. Y a una pregunta sobre si están sucediendo cosas diferentes a las presiones, responden afirmativamente, pero dicen que prefieren no hacer la denuncia pública por ahora. Solo afirman que la Corte está unida y firme en la defensa de sus convicciones. Insisten en el título del cuento de Gabo: algo muy grave va a suceder en este pueblo. Hasta mañana. Que descanse.